Bueno, qué sorpresón que nos ha dado la camarada, la maestra, la profe Estela, acercándose tan pronto aquí al programa de hoy. No lo queríamos anunciar para que no tuviéramos sobrepresión, pero aquí la tenemos. Así que, Olga, Sebas, los galones van por delante, lo tenéis claro, ¿no? Así que, Estela, no sea que tengas en algún momento que ausentarte, porque Estela, sabéis que es de las tertulianas que tiene aquí visa de VIP, de Very Important Person, o sea que people, o sea que aquí ella puede irse cuando le plazca y entrar cuando le plazca. ¿Cómo estás, Estela? A ver, el audio por ahí, si te lo pongo. No, todavía no tiene puestos los auriculares. Bueno, la dejaremos que se vaya incorporando y comenzaremos nosotros el programa mientras tanto. Bueno, hoy es jueves, es 17 de marzo de 2022, son las 20:03 de Europa, 22:03 en Moscú, las 13:03 en Nicaragua, las 16:03 en Argentina, Brasil, Chile. Esto es Tertulias en Cuarentena, la columna de opinión, que además hoy en vez de contar con uno, vamos a contar con dos y hasta con tres invitadas e invitado. Y el título de esta columna es muy apropiado para los que estamos aquí trabajando en esta guerrilla comunicacional, que se llama Rusofobia, terrorismo mediático. Bueno, tengo aquí a Olga Garbuz, luego os la presentaré, tengo aquí a Sebastián Salgado, compañero también de esta casa de Tertulias en Cuarentena, y a Olga Garbuz, que no demoro en presentarlo, porque así resolvemos también esta cuestión. Olga Garbuz, rusa, con raíces ucranianas, además, nace y reside en Moscú, es periodista, licenciada en Ciencias Políticas, escribe para el periódico Rusia Soviética por casi 20 años. El periódico nació en el año 1956, en la época soviética, que fue el periódico principal de la República Soviética Federativa Socialista Rusa, una de 15 repúblicas que formaba la URSS, y en los años de la perestroika fue la voz de los que se oponían a Gorbachev y a los procesos de la destrucción de la URSS, de este pagado, vendido, no sé cómo decirle. Muchísimas gracias, Olga, por estar por aquí hoy. ¿Cómo te encuentras? Ya podéis abrir micros, ¿eh? Estamos en casa, somos 4, no tenéis que cerrarlos ya en todo lo que queda del programa. Abre el micro, Olga. No te oigo. El micro lo tienes apagado y Estela también lo tiene apagado, o sea que abrir el micro ahí. Ahora, dime, Olga. Ahora sí. Ahora perfecto. Muchas gracias, Tema. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme y bueno, hoy me gustaría puede ser explicar algo sobre mi país que ahora está en el centro de la atención de todo el mundo. Así debe ser, para eso estás aquí, para eso hoy eres la prota, independientemente de que tengamos a un privilegio de tener aquí a Estela, que está, no sé si tiene a mano el micro, que es lo que creo que le falta, y no sé si el audio, porque no me da la sensación de que no se oiga todavía. En todo caso, Sebas, si acaso la llamas por teléfono y lo resuelves luego. Bueno, Sebas, cuéntanos, ¿tú qué esperas de este encuentro que tenemos hoy? Bueno, Ha sabido volver a entrar ahora. Sí. Seguramente, Estelita. Chema, nada, saludarte a vos, saludarla a Olga. Enseguida contaremos seguramente con la voz y la imagen de Estela que se está organizando. Y bueno, con ganas de compartir un poco la visión que estamos teniendo, ¿no?, desde América Latina sobre esta situación en la que los medios corporativos históricos, pero también algunos medios con un perfil, si se quiere, progresista, están creando una imagen vinculada a la rusofobia que realmente nos lleva a aquellos antiguos precedentes a los que en la década del 80 veíamos a través de las imágenes de video de las películas a un Rambo que se enfrentaba a los malvados de la Unión Soviética, y están evidentemente trabajando sobre algunas concepciones en un marco occidental que no lo veíamos desde hace muchísimo tiempo. Y hay que decirlo, lamentablemente, esas corrientes de opinión se están haciendo cada vez más fuertes. Sí, estaba apartándome para destapar el letrero, pero creo que voy a taparlo de fobia y así os traes claro de que sí, que soy medio ruso ya, porque me habrán puesto ya la etiqueta. Así que, bueno,
Sí, por ahí anda el programa, pero por ahí, por todo lo que podamos soltar hoy, porque todo es emergente y prioritario hoy, con esta situación tan absurda, tan bruta, tan animal que tenemos. Así que, sí, si no, independientemente de que os interrumpiré y me perdonaréis cuando entre la amiga Estela, la camarada Estela, pero Olga, te vamos a dar paso inmediatamente para que empieces tú con una opinión, lo que te ha inspirado cuando has pensado en qué contar y de qué hablar hoy cuando hemos entrado. Así que arranca por donde quieras y te seguimos. Ujú. Bueno, yo quisiera empezar puede ser con las noticias, con las últimas noticias, pero estas noticias ya son ejemplos de la guerra mediática contra Rusia que tenemos. Ahora, el lugar puede ser más importante de toda la campaña militar está en la ciudad de Mariupol. Como sabemos, es la ciudad en la costa del Mar Negro y dentro de la ciudad está la población civil y están los combatientes de las unidades nacionalistas de Ucrania. O sea, el ejército ruso está haciendo un circo que está cada día menos y menos. O sea, de esta batalla yo pienso que depende mucho. Y justamente una de las últimas acusaciones contra Rusia es el ataque al teatro de Mariupol. La parte europea, la parte ucraniana dice que los rusos bombardearon por aviones o no sé cómo, bombardearon al teatro y dentro del teatro se encuentra la gente civil. Hay imágenes en internet, hay imágenes en los medios de comunicación del teatro destruido. Esta es la versión suya. La versión nuestra es que no había bombardeo por nuestra parte, pero el teatro fue utilizado por el batallón de Azov como sucede. Y esta es una cosa que está pasando en toda Ucrania. Las batallones nacionalistas utilizan los edificios civiles para atacar de esos edificios al ejército ruso y después utilizar este momento para acusar a nosotros que estamos combatiendo contra la gente civil. Probablemente, bueno, hay otro ejemplo de este tipo también, la ciudad de Chernígov. Las acusaciones son contra nosotros también, que estamos asesinando a las personas. Muestran algunos cadáveres en la calle y dicen que este es el resultado del bombardeo por parte rusa y que esta gente son la gente civil que estuvo en la cola para comprar el pan. Igualmente, el Ministerio de la Defensa de Rusia dice que en la ciudad no hay ejército ruso, no había un ataque de los misiles y, o sea, no sabemos qué pasó, pero no somos nosotros que asesinamos a esas personas. Hace algunos días hubo un ataque muy feo, muy horrible en la ciudad de Donetsk por parte del ejército ucraniano y las imágenes de este ataque horrible corrió por todos los medios occidentales, pero sin decir que eso es Donetsk. Por ejemplo, el periódico La Stampa, el periódico italiano, salió con la imagen de Donetsk con las palabras que es carnicería, que está en Kiev. Hablaban de Kiev, pero nosotros sabemos que eso fue en Donetsk. O sea, utilizan incluso
estas cosas criminales contra el pueblo ruso para acusar a Rusia. ¿Qué más podemos decir? Bueno, son las noticias más recientes de ese tipo, de la guerra de fake. Bien, yo te voy a ayudar un poquito porque voy a hacer lo siguiente. Voy a acompañar lo que tú has dicho con unas pequeñas imágenes que pueden contar muy bien bueno, que no es que tú tienes una versión y otros tienen otra. Porque lo que voy a enseñar ahora es un poco reforzando lo que tú has dicho. Mira, por un lado voy a enseñar este mapa, que es el mapa del día de ayer, en el que, a pesar de lo que digan, ya se ve como el río Dnieper está prácticamente ya empezando a ser alcanzado todo él, que es el elemento principal estratégico, que cómo se está cerrando toda esta parte perfectamente, que cuando evidentemente se junten estos dos lados y pues estamos muy cerca. Bueno, esto es la parte militar, si quieres, pero además tenemos lo que has hablado. Mira, en esto, última hora, Ucrania informa que no ha habido víctimas en ataque a Rusia a un teatro en Mariupol. O sea, esto esta mañana un periódico, que no es de izquierda especialmente, sino todo lo contrario, no ha tenido más remedio que reconocer que Ucrania, no Rusia, Ucrania informa que no ha habido víctimas en el ataque a Rusia, de Rusia a un teatro en Mariupol. O sea, ya no es que tenéis una versión vosotros en Rusia y otros aquí, sino aquí se van desmontando esas mentiras. De hecho, esto era lo que decían antes. Decían, la imagen muestra como un gran mensaje sobre todo el bombardeado indicando que había niños en el interior. Y luego cambiaron el mensaje por ese. Más adelante, durante el día, dijeron esto. Por supuesto, los medios siguen hablando del gran teatro eliminando niños. Luego, bueno, aquí tenemos a Soñadora que dice que ahora te das cuenta y, por cierto, nos nombra a nosotros en test tertulias en cuarentena para que veamos los entresijos de la guerra. Bueno, esto es que son dos cositas más. Una, que vayan los periodistas haciendo terapia de desintoxicación, los de Occidente, porque es que va a ser necesario que os vayáis desintoxicando de decir tantas mentiras al día. Y luego, esto es lo que tú comentabas. Si tú pones, esto es la estrategia que están utilizando en Mariupol, la gente de Donbass y toda esta gente, ¿no? Con armas pesadas desde arriba y desde abajo y con gente acorralada y a la que no dejaban salir de Mariupol. Pero bueno, por eso también en teoría va entre comillas tan lento, es que no están acostumbrados a que las invasiones, están acostumbrados a invasiones imperialistas, que se trata de tierra quemada, arrasar con la gente, bombardearlo todo. Y luego lo de la estampa que decías tú, que aquí nos lo trae Tim Anderson, un gran compañero de lucha antiimperialista, como la estampa publicaba esta carnicería que dice que en realidad la habían hecho en Donetsk hace el día de ayer, y utilizan la fotografía a sabiendas, como es las únicas fotos reales con víctimas reales en plaza pública, que digo yo, en la calle, en la avenida, pues la utilizan para decir ellos, y pongo esta foto para que se vea claro que es así, que dicen aquí que es en Kiev, y es mentira, absoluta y total mentira. Esto fue en Donetsk, una avenida desde la que precisamente los informadores de RT están haciendo las crónicas en Donetsk. O sea, que, bueno, ¿qué decirte? Que veas que no es que te han dado una versión en Rusia y otra aquí, es que ya ha reconocido el gobierno de Ucrania que no hubo víctimas en ese teatro. Nada, en este momento, en estos días, cuando el ejército ruso está avanzando en la ciudad de Mariupol, y ya tenemos algunas partes de la ciudad liberadas, y la gente civil empezó a salir de la ciudad. Y ahora tenemos testimonios también de esta gente, y ellos confirman todo lo que estamos diciendo nosotros, como a ellos los utilizan como los escudos humanos. Son los testimonios muy fuertes, porque la gente estuvieron en los sótanos casi por 2 semanas, sin electricidad, sin agua, sin todo, y las temperaturas son muy bajas, ahora como menos 10. Y en la costa del mar, eso es horrible. Cuenta a la gente sobre los cadáveres en las calles. Dicen que los ucranianos a nosotros nos están matando. Todo el mundo está llorando, los hombres están llorando. Son las imágenes muy duras. O sea, esta no es propaganda.
son la gente, son las personas de Mariupol que lo cuentan, esas experiencias horribles. Pero claro, nada de eso sale en los medios occidentales porque ellos ya tienen el culpable. Y el culpable es, claro, que nosotros, los rusos. Por eso, bueno, eso nos hace también pensar mucho en las razones de este odio. Y ayer el presidente Putin también habló de eso y de que también hay personas en Rusia que con su amor por todo lo occidental intentan entrar a este mundo occidental, estar incluso en los corredores de esta clase alta, como él dijo. Pero incluso eso, si tú dices que sí, somos nosotros, esta es nuestra culpa, de todo modo Europa no te va a permitir una parte de la sociedad suya. Y ahora pensamos mucho en nuestra historia, de la historia de nuestras relaciones con Europa y con el mundo occidental. Y tenemos el sentimiento que eso está repitiendo algo, que no es nada nuevo, esta rusofobia. Y yo quisiera leer las palabras de nuestro poeta muy famoso, muy destacado del siglo XIX, que se llama Fyodor Tyutchev. Fue un diplomático destacado, vivió una parte de su vida, por más de 20 años, él vivió en Europa Occidental y fue incluso amigo del poeta alemán Heinrich Heine. Y es lo que está diciendo en el año 1854. Desde hace mucho tiempo era posible adivinar que este odio furioso, que por 30 años, cada año más y más fuerte, había sido inflamado en el occidente contra Rusia, se desprendería de la cadena. Este momento ha llegado. A Rusia simplemente le ofrecieron el suicidio, renuncia a la misma base de su existencia, el reconocimiento solemne de que ella no sea en este mundo nada más que un fenómeno salvaje y feo, un mal que debe ser corregido. Parece que estas son las palabras sobre la situación de hoy. Pero no. Sí, te iba a decir, palabras premonitorias, impresionante, porque es la historia la que nos enseña y la que nos empuja a entender. Dime, porque te he interrumpido, iba a pasar a Estela a saludarla, pero si me das un minuto, la saludamos. Claro. Estela, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué tú por aquí? Estoy mirando, estoy escuchando ahí a la compañera que explica tan claramente lo que está sucediendo. Y con respecto a la historia, el problema es que Estados Unidos no tiene una historia de cultura, una historia milenaria como tiene Rusia, como tiene China. Nada, es de personas delincuentes, muchos de ellos que vinieron a apropiarse de la región, a hacer un genocidio indígena tremendo. No tienen historia, no tienen una memoria donde no pueden contra las culturas milenarias que quieren enfrentar. No tienen esa parte. Eso nunca se ha analizado mucho, no se ha analizado. No tienen un registro, bueno, nacimos, han acabado con todas hay reservaciones indígenas, que son muy pocas las que quedan. El genocidio indígena cometido es uno de los primeros grandes genocidios de un racismo profundo desde el principio. Es decir, el imperio nació allí desde el principio, siendo lo que es. Es un imperio fascista que demostró en toda su historia la misma calidad terrorista de siempre, desde su inicio. Desde su inicio seguimos la historia. No es esa la historia, las otras historias. Son historias de las guerras, de los traslados, pero hay una cultura profunda
que a mí me parece que se volvió a recuperar, que eso los preocupa mucho, que se volvió a recuperar cuando empieza a recuperarse después de que Kissinger había planteado que había que dividir en 4 partes, no, perdón, Brzezinski, que había que dividir en 4 el territorio de Rusia para poder manejarlo, para que no resurgiera nunca más. Lo que les molesta es el resurgimiento, cuando se convierte Rusia otra vez en una potencia. Eso es imperdonable para ellos. Y cuando China, Rusia y todo lo que va surgiendo es el derrumbe del imperio, el derrumbe de un imperio que ya ha envejecido en sus acciones, en todo lo que se está produciendo, lo estamos viendo, está perdiendo a nivel militar, a nivel económico, y lo único que lo sostiene es la desinformación. Por eso, la desinformación como un arma de guerra debe ser nuestra primera línea de ataque ya. No podemos dejarlo pasar más, porque nosotros, por ejemplo, en América Latina lo vamos a empezar a vivir mucho más fuerte ahora que lo que lo hemos estado viviendo en los últimos tiempos. Después que ya no le quede dónde quedar allí, porque evidentemente lo que se ha demostrado, y yo quería decir a la compañera que es terrible que nadie haya abierto la boca con respecto al destino impuesto a Ucrania por Estados Unidos y la OTAN, a ser víctima de cualquier fuga de esos laboratorios temibles que tienen, como tenían en varios lugares de Rusia, como de esos laboratorios que llevaban 39 millones de dólares invertidos en laboratorios distribuidos en toda Ucrania. ¿Qué hubiera pasado con una fuga? Que pasa muchísimo en esos laboratorios de armas biológicas, que pasó incluso en Estados Unidos en septiembre del 2019, cuando se produjo una gripe, una influenza. Bueno, ¿cómo el mundo no ha reaccionado frente a eso? Porque también hubiera podido morir toda la población ucraniana, porque ellos se sacan de encima los laboratorios de guerra biológica y lo trasladan a países como nosotros mismos acá en América Latina. Debemos tener laboratorios, tanto en Perú como en Colombia, por ejemplo, que son donde hay mayores cantidades de base de Estados Unidos. Entonces, no haber reaccionado el mundo frente a esto, nosotros tenemos que dar una información permanente del tema de los laboratorios, porque esto es una ilegalidad tan brutal, que es un crimen de lesa humanidad mantener todos estos laboratorios de guerra biológica en un país al que están ocupando. Estela, como sabes, tú y yo tenemos un acuerdo. Como tertuliana VIP, puedes entrar, salir cuando te dé la gana, quedarte y tomarte un vino, me dijiste, cada vez que hagas eso. Ojalá. Pudiera, no. No, pero lo digo porque si en cualquier momento, por lo que sea, te tienes que ir, me avisas con 5 minutillos antes, porque tengo mucho interés en que escuches también un artículo que ha hecho Sara Rosenberg, maravilloso. Sí, ya lo leí. ¿Lo leíste? Perfecto. Bueno, pues entonces no importa, ya lo pondré, porque lo ha hecho en un audio y lo voy a colocar aquí leído por ella. O sea que me parece un artículo sensacional porque ubica el mal en un nazismo que todavía permanece igual, protegido y continuado. Es claro que sí, y permanece precisamente con un montón de científicos nazis y con la cantidad de nazis que recogió la OTAN para crear sus ejércitos secretos que han funcionado como el Gladio, todos esos crímenes que se cometieron en nombre de la democracia y de la OTAN, cuidando las fronteras de Europa. No tiene nada que hacer afuera de ahí. El único sitio donde no había nazis era en la Unión Soviética. Exactamente. Bueno, escucharemos a Rosa porque es maravilloso. Sí. Así que adelante, Olga, que te había interrumpido. Continuamos contigo. Adelante. No quitéis el micro, Estela. Como somos 4, no hace falta que nos quitemos el micro. Si no queréis, lo podéis quitar para estornudar, para lo que sea. No te preocupes. Yo estoy ahora porque me interesa escucharlos a ustedes. Vale, pues adelante, Olga. Sí, estimada Estela, ya mencionó nuestra cultura profunda de nuestro país.
Y yo quiero decir que incluso esta cultura rusa está casi prohibida ahora en Europa. Sabemos estos ejemplos muy ridículos, yo diría, de la eliminación, intento de eliminación de Dostoyevsky del curso de la Universidad en Milano, eliminación de Tchaikovsky de los conciertos de una orquesta en Inglaterra, y muchos más ejemplos. Incluso las víctimas de esta rusofobia incluso son los gatos nuestros, porque no pueden participar en las exhibiciones de los gatos internacionalmente. ¿Qué más? El roble, el árbol, que tiene 200 años y fue planteado también por un escritor famoso ruso, fue eliminado del concurso de los árboles europeos. Y yo quisiera preguntar, ¿quién será el perdedor de estas medidas? Obviamente no Rusia. Esta será la pérdida grande para la cultura de Europa, porque nosotros somos parte de la cultura universal, de la cultura de todo nuestro planeta, y me parece que tenemos mucho que decir en este caso. Sin nosotros, sin nuestra literatura, sin nuestra música, nuestro mundo sería mucho más pobre, en mi opinión. Y yo también quisiera decir que yo no puedo imaginar nada parecido en nuestro país, nunca, en ningún tiempo. Yo no puedo imaginar las prohibiciones, por ejemplo, de la literatura y cultura alemán en los tiempos de la Gran Guerra Patria. Nunca hemos cometido este error. Y claro, durante todos esos años duros de la guerra contra Hitler, seguimos leyendo a los escritores, seguimos escuchando a Johann Sebastian Bach, y no podemos eliminar, por ejemplo, la filosofía clásica de Alemania. Es algo increíble, es algo muy tonto, yo diría. Y además, para nosotros, para los rusos, siempre fue muy importante sentir la cultura europea como nuestra propia cultura. Nosotros crecimos en Rusia, no solamente con los cuentos rusos, pero también con los cuentos franceses, con los cuentos europeos. Nuestros escritores, muy importantes para nosotros son los franceses, son los estadounidenses, ingleses. O sea, es algo sobre el humanismo mundial, yo diría. Pero bueno, a nosotros Europa nunca permitía a nosotros ser parte de este mundo europeo. Sí, yo voy ¿cómo decirlo? Yo empecé con la frase de nuestro poeta, ¿sí? Estas palabras fueron escritas en el año 1854. Eso fue el tiempo de la guerra de Crimea. Otra vez, esta misma geografía. Las Fuerzas Armadas de Francia y de Inglaterra estuvieron en las costas del Mar Negro. Yo tengo un sentimiento muy raro cuando leo sobre las Fuerzas Armadas en Odessa, en Nikolaev, toda la misma geografía después de tantos años. Uno de los conflictos entre Rusia y el mundo occidental que nosotros teníamos mucho durante nuestra historia. Y yo quisiera decir que también nosotros perdimos la guerra por Crimea en aquella época. Y las víctimas de esta guerra no solamente fueron los soldados. Los ingleses robaron incluso las riquezas de Crimea, muchas de estas riquezas hasta hoy están en el Museo Británico, por ejemplo. Así son la política de los robos. Ahora están robando nuestro dinero en los bancos, nuestras propiedades, pero eso es la tradición vieja por
por desgracia. Y bueno. Olga es además rusa, pero de origen ucraniano. Es decir, que ella tiene además un vínculo familiar con Ucrania importante, que todavía le hará pues sentir más dentro, supongo, esta situación, ¿no? Más dura esta situación. Yo hay una cosa que estoy observando que es curiosa. La gente aquí, debido a esta máquina mediática de odio, de terrorismo comunicacional, la gente aquí se vuelca en el odio y niega el sentimiento, lo utiliza, pero lo niega. O sea, utiliza las imágenes para atacar, pero no utiliza las imágenes para conmoverse. Y eso es algo que, en cambio, a vosotros todos os he visto conmovidos, tocados y tristes. O sea, vosotros quieren deshumanizar, os quieren demonizar, y resulta que yo solo estoy observando esa humanización en la parte rusa, ¿no? Tú que dices, Sebas, ¿no lo ves también por ese costado? Sí. Me parece interesante, ¿no? Retomar un poco el aspecto histórico que viene manejando Olga, y esta especie de aniquilación que también planteaba Estela, en algo que hoy nos termina de impactar muchísimo, ¿no? Que compartía con ustedes, ayer charlando con Estela, esta mañana con Olga, con vos también, Chema, de ver en la televisión de Ucrania un periodista que frente a las cámaras de televisión llama a aniquilar los niños rusos, como una manera propia del nazismo, que incluso evoca a Adolf Eichmann, que como ustedes saben fue capturado aquí en la República Argentina, como una manera de terminar con una determinada cultura, ¿no? Ese proyecto del nazismo se ve cada vez más vivo, ¿sí? En esta impronta ucraniana aliada de la OTAN. Y no es casual, ¿sí? En ese contexto, de que el poder milenario de la historia rusa sea algo que ellos evidentemente tratan de aniquilar. Porque Occidente, si se quiere, Europa, como parte de Occidente, también tiene su historia, en muchos casos bastante triste, ¿no? Con lo que han hecho en África y en América Latina, pero las naciones del continente americano somos todas muy jóvenes. En los momentos en que se daban, si se quieren, las luchas internas para ver quién controlaba el imperio ruso, si era Kazán, si era Moscú, si era luego, si era al principio Kiev, o después San Petersburgo, nuestras naciones todavía estaban en etapas de desarrollo, y hoy parece que es Estados Unidos, a través de la OTAN, quien le quiere decir a los eslavos cómo resolver sus problemas, y cómo de alguna manera incentivar para estos mensajes de odio que ellos conocen también. No es casual lo que decía Olga de Crimea, cuál ha sido también históricamente el papel de los británicos, ¿sí? En todo esto. Y por eso yo hace un ratito tuiteaba de que me impacta mucho cómo el gobierno de la República Argentina, que nuestro presidente Alberto Fernández estuvo con el presidente Putin una semana antes, digamos, del inicio del avance ruso sobre Ucrania, diciendo que Argentina podía ser la puerta para la Federación Rusa en América Latina. Ayer vemos un tuit del jefe de gabinete de la República Argentina, que aquí es como un equivalente a un secretario de Estado, ¿sí? Es el que articula todo el poder entre el presidente y sus ministros, y también con las provincias en algún sentido. Y ayer estaba Juan Mansur, nuestro jefe de gabinete, en la Embajada de Estados Unidos, junto al embajador estadounidense, junto al embajador del Reino Unido, ondeando una bandera ucraniana y acusando a Rusia de ser un invasor de ese país. Es triste, en nuestra propia cultura, que tenemos en las Islas Malvinas una base de la OTAN, que nuestro propio jefe de gabinete, propio, no de una dictadura, sino de un proceso electoral y democrático, y que se supone parte de un proyecto de un gobierno popular, que esté expresando, si se quiere, a nivel público, ese tipo de mensajes. Evidentemente, ellos están muy seguros de que ese mensaje ha permeado de una manera contundente en Occidente, porque, si se quiere, se han unificado los intereses de los medios corporativos con los intereses de los medios
más progresistas en una teoría a través de la cual se intenta generar esta rusofobia, como le llamamos ahora, tratando de dejar de lado, ¿no?, cuál es el real contexto de injerencia otanista en el actual gobierno que se vive ahora de Ucrania. Por eso me parece una buena respuesta la cultura, como decía Olga. Aquí en la Universidad de La Plata los estudiantes de periodismo inician la cursada desde hace varios años, y no desde ahora, leyendo a Anton Chejov, ¿sí? Justamente originario, un gran cuentista de fines del siglo XIX ruso, un gran cuentista y originario de Rostov del Don, ¿sí? Una zona donde actualmente está, digamos, tan cercana a esta zona de conflicto y que ayuda a entender mucho más cuál es la concepción de nacionalidad vinculada al territorio que tienen los rusos, que en Occidente, si se quiere, está un poco desdibujada. Así que esa me parece que es de alguna manera la conjunción a través de la cual esta rusofobia va a ir incrementando a través de los medios corporativos, y lo lamentable de todo esto, y cierro con esta idea, es que no solo algunos medios de un perfil, si se quiere, más popular, sino que hoy vimos unos panfletos de lo que se autodenomina como el Partido Comunista Revolucionario en la República Argentina, PCR, digamos, con los símbolos del comunismo soviético y demás, acusando a Rusia de ser un país imperialista que invade a Ucrania, y hablan de la necesidad de la defensa ucraniana. Bueno, es realmente un contrasentido muy grande, pero evidentemente hay digamos, una ola de influencia sobre Occidente que genera este tipo de confusiones. Esto de las confusiones que incluso vienen del lado de partidos supuestos comunistas, que en realidad pues hay una trotskiería ahí tremenda, el LCR aquí en España, tal, porque hay un partido comunista como el brasileño que se ha posicionado inmediatamente, pero hay otros partidos comunistas del resto del mundo que es ni esto ni lo otro, como si realmente, que es como llegar a un abuso de una mujer que está siendo violada y decirle, bueno, tú a ver qué has hecho, autocrítica, y tú pórtate bien, ni tú ni el otro, o sea, en plan, es en plan agresor y agredido, los confunden directamente. Quería comentaros aquí, porque tengo 3 minutos de un vídeo muy, muy cortito, pero que para que entendáis un poco mejor cuando digo hasta qué punto no quieren ver, o sea, y la saben, porque si tú ves cómo reaccionan locutores, comunicadores, supuestos tertulianos, cómo reaccionan cuando se les suelta la verdad encima, te das cuenta de que sí que lo saben, que huyen, porque si no se quedarían. ¿Cómo? 13.000 muertos. ¿Dónde? Que no me han dicho nada. ¿Cómo? No. Lo saben y simplemente desvían la llamada apoyándose en otras mentiras que se han difundido, ¿no? Y os voy a poner, porque además están diciendo ahí en el chat que hay una compañera rusa que, a ver si la veo, que es, aquí han dicho en el chat que están amenazando los nazis a una compañera que simplemente, que ni siquiera creo que tiene, bueno, sí, es politóloga, Liu Xibaya, pero no tengo ni idea de cuán a la izquierda o al centro está en su política, porque no la he seguido, pero sé que en esta situación ha sido una persona que se ha decantado a decir la verdad en los medios que la han llamado. Y no ha ido a defender a nadie, sino a decir, oye, pero que esto que estáis contando es mentira. Y te la encuentras en esta situación en una televisión que creo que es un programa de una televisión de comunidad, creo que es. Pero bueno, os lo enseño porque ha sido brutal. Y ella ha reaccionado, ella ya estuvo en un programa de Iker Jiménez de Televisión Nacional y ahí ya dijo unas cuantas verdades. Pero aquí ya se ha hartado y hasta se ha enfadado. Es una mujer que como politóloga utiliza el humor para difundir y comunicar. En cambio aquí no ha podido tener humor para esto. Así que os enseño estos 3 minutos y agarraros los pantalones, que digo yo. A ver. No sé si tú los has llegado a ver. A ver. No sé si la señora Xibaya tiene la misma opinión, si también, ¿qué le Perdona, se oye muy bajito, ¿no? No, está bien. Ah, está bien, vale. Es que sé yo que Lo oímos bien, lo oímos bien. Vale, lo oís bien. Pues venga, pues tiro para adelante. Compartir pantalla con esta compañera. Liu Xibaya está ahí a la izquierda. Yo no sé si la señora Xibaya tiene la misma opinión, si también, ¿qué
¿Qué le sugiere, qué le transmite a usted el presidente de Ucrania? El presidente de Ucrania, pues me transmite una profunda tristeza, porque me parece absolutamente impresionante cómo estamos endiosando, porque si bien Vladimir Putin no es ningún ángel, estamos endiosando a un señor que ha estado bombardeando a una parte de su país. Y quiero que quede muy claro, estamos dedicándole una rotonda en Madrid a un señor que igual mañana o de aquí a 2 semanas va a resultar un criminal de guerra. El señor Zelensky, criminal de guerra. Bueno, si me define... Putin... Si me define... Acabo de decir... Ya me va a arrancar otra vez. Acabo de decir que Putin... Pero si se arranca usted sola. No, si es que ya me ha dicho... No, es que Putin... Acabo de decir... No, pero es que me sorprende que... No, es que una cosa no quita la otra. Bueno, es que no vale, podemos ya. poner como héroe a un señor que ha bombardeado Donbass hasta hace 2 días. No sé, ha bombardeado Donbass. Y aquí a todo el mundo le da igual porque estamos hablando pues de cómo en España se extingue la patata frita. Yo no creo que a nadie le dé igual. Bueno, la sí, situación en el sí, Donbass. porque estamos hablando de lo malo que es Putin, pero es que ni hemos hablado de soluciones, ni tampoco hemos hablado de la tremenda hipocresía que supone el hecho de que en Irak haya habido 1 millón de víctimas civiles y no se haya montado un Cristo ni medio parecido. Porque las guerras resulta que son ilegales. Yo me pongo delante de la figura del presidente ucraniano como un observador imparcial. Yo no le conocía, como la inmensa mayoría de los españoles, hasta hace un mes. Y tengo que reconocer que tiene unas visas de comunicación y una capacidad para entrar en la piel de la gente que, chica, lo siento mucho, no lo tiene tu presidente, es que no lo tiene, no lo tiene. Entonces, como no lo tiene, yo simplemente me estoy limitando a hacer un análisis, pero atiende, pero que yo no voy a eso, yo no voy a eso, tú tienes que plantearte, pero planteate una cuestión de fondo y no te... pero por favor, podemos dejar de hablar de lo bien o mal que queda Zelensky en TikTok, que ha bombardeado su población. ¿Quieres atender? ¿Qué quiere que me plantee? ¿Quieres atender? Si no se trata, que no se trata de de reproducir la guerra de ella aquí, por favor. Yo creo que seamos un poquito sensatos. Lo único que te quiero decir es que hagas la siguiente reflexión. ¿Por qué hoy el mundo en su inmensa mayoría entiende que efectivamente el culpable de esta situación es Vladimir Putin? ¿Y por qué entiende y ve la figura del presidente ucraniano la figura de un hombre arrojado? ¿Por qué? En la cuestión. Bueno, mira, chica, es que contigo es imposible. No, es que hombre, es absolutamente imposible. Me vas a decir que es imposible, porque niegas... una rotonda a un señor que ha bombardeado a una parte de su población. ¿Y a quién quieres que le pongamos la rotonda? ¿Rotonda de Vladimir Putin? ¿Por qué? Pero ¿qué tiene que ver Putin? Es que una cosa no quita la otra. Es que no sois ni medio objetivos. Es que yo, a mí Putin me da igual. Señora Sibaya, es que nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir sin rotonda. Muchísimas gracias. Más rotonda necesitamos. Muchísimas gracias. Y el viernes que viene por la noche, pues aquí estaremos en el punto de mira. Una rotondita en Madrid. Increíble, increíble. Tú has visto el nivel y tú has visto cómo le dice, olvídate del millón de muertos, vayamos al tema de fondo, que no se vende bien. ¿Estamos en la cabeza de lo que está ocurriendo aquí? Sí, por eso, perdóname, Gemma, estoy insistiendo mucho en esto, siguiendo la línea que lo que había denunciado recién Seba. Yo me siento con vergüenza ajena de que habiendo Rusia nos salvó todo el primer momento de la pandemia, que había estado el presidente, ¿cómo es posible que se decidan mandar ayuda humanitaria a los niños que salen con una valijita de avión? Yo entiendo que la gente tiene miedo si bombardean porque he estado en invasiones y me ha tocado la invasión a Panamá en el centro donde estaban invadiendo a Panamá por nada, un país de 2 millones de personas en el 89, todo el Comando Sur que estaba ahí mismo ubicado, cruzando una calle que se llamaba la calle de los Mártires y tirando a la población. 2 millones de habitantes, sin ejército, porque recién estaba apareciendo la Fuerza Armada panameña, reemplazando a la vieja Guardia Nacional que había dejado Estados Unidos a su manera. Y entonces, esa invasión que no tuvo ningún argumento, falso totalmente,
cómo la capacidad que ha tenido para ser tan rápido, porque viste que desde el punto de vista de la propaganda realizada por los medios de comunicación, el terrorismo mediático, porque esto es terrorismo mediático, porque detrás se van vidas, miles de vidas, millones de vidas, que nosotros andemos mandando ayuda humanitaria cuando están un montón de gente muriéndose en el África del Norte, que están saliendo, todavía siguen saliendo los barcos cargados de gente. ¿Cómo sale la gente de esos países sin nada en la mano? Es una guerra racista también esta. La guerra de los medios es racista, es fascista en toda su composición. Es decir, ¿dónde has visto vos que a 3 días de la invasión, porque fue una invasión hay que calificar, es una invasión con apropiación de los países, como han hecho con Irak, como han hecho con Afganistán, donde el cálculo de las atrocidades cometidas por Estados Unidos y la OTAN es terrible. Desde el punto de los derechos humanos, yo te digo que hemos denunciado varias veces la cantidad de muertos, en una noche sola 600 personas en medio de las montañas. Bueno, estamos viendo todo esto, lo que pasó en Libia, todo lo que ha pasado, y resulta que no podemos decirlo nosotros, porque eso es una invasión y ocupación de un país. Lo que Rusia hizo es adelantarse al plan, pero perfectamente diseñado de la OTAN, por eso mandaron tantas armas, y como tú sabes ahora hay algunos anuncios que vienen que algunos de los ucranianos empezaron a vender armas de las que recibieron, etcétera, etcétera, que además tenemos esto de los laboratorios. Yo te pregunto, si hubiera habido en Rusia un montón de laboratorios, si no se adelanta, la invade la OTAN a Rusia como proponía, porque esa era su propuesta desde Ucrania, por eso quería que se metiera la OTAN para justificar lo que estaban haciendo, era un mapa trazado ya. Querían acabar con Rusia, con lo cual golpeaban a China, se suponía que golpearan todo un frente que se estaba produciendo en el mundo, que era una muralla contra un imperio en decadencia como es Estados Unidos, que está en plena decadencia y es más salvaje que nunca. Entonces, bueno, nos quieren, con lo que estaba contando Sebastián, que a mí me da vergüenza que las Naciones Unidas hayan puesto la presidencia argentina del Consejo de Derechos Humanos, donde una persona de la Cancillería Argentina de Derechos Humanos supuestamente habla de la invasión rusa. Yo no hablo de una invasión porque esto es otra cosa distinta. Esta operación, por eso la llamaron así, siempre Rusia aseguró que no pensaba quedarse con Ucrania, de ninguna manera, que estaba peleando contra lo que tenía colocado en su frontera, que era un panorama de muerte segura, pero no solo para los rusos, porque también esa guerra que estaban preparando con armas nucleares y todo, hubiera acabado con mucho de la población ucraniana. Así que la mentira se está diluyendo pero no se diluye el terrorismo mediático. Y mientras el terrorismo mediático no lo detengamos, van a suceder estas cosas como este señor pretendo disputarle sobre la verdad a alguien que la está viviendo. Entonces, me siento aterrada de que vayan 3 expertos a ver cómo están los derechos, la violación de los derechos humanos de los rusos. 8 años bombardeando, castigando, persiguiendo, matando, desapareciendo gente, porque hay desapariciones forzadas en el Donbass, en las repúblicas, hay desapariciones forzadas. Nosotros que sabemos lo que es eso, porque todo el terrorismo de Estados Unidos hizo posible que a lo largo del siglo XX hubiera un genocidio en América Latina del que nadie habla. Las dictaduras genocidas no son las dictaduras argentinas, las dictaduras que nos impuso la doctrina de seguridad, la Guerra Fría, que nosotros quedamos como la parte para castigar a nuestros pueblos por la Guerra Fría. En eso, ¿quién nos ha respondido a nosotros
¿Quién es el responsable intelectual de todas las desapariciones forzadas y muertes que ha habido en América Latina en el siglo XX? Y gran parte del mundo. Y gran parte del mundo. Y en el siglo XXI, las primeras guerras coloniales del siglo XXI, ¿quién las llevó adelante? ¿Y quién produjo millones de muertos, torturados, cárceles secretas? Europa, con toda su civilización, y hoy destaco aquel prólogo de Sartre al libro de Franz Fanon. Hay que rescatar ese. Le estaba llamando a Europa, pero ¿de qué civilización estás hablando? Mataste a medio mundo en África. El holocausto negro, el holocausto africano, de la esclavitud, ¿quién habla? Entonces hay un solo holocausto en el mundo. Cuando tú decías de esto de decir que hay que matar a todos los niños rusos, no nos olvidemos que hace poquito en Israel una manifestación de jóvenes nacionalistas con unos bombardeos sobre Palestina terrible, país que se están exterminando al pueblo palestino lentamente, ante nuestros ojos y ante nuestra indiferencia total. Se pasaron estos muchachos reclamando que hay que matar a las, ya había dicho una ministra de Cultura, a las madres embarazadas, porque están pariendo terroristas, y entonces también pedía que se mate y extermine a los que sienten Israel que son una amenaza, cuando ellos son una amenaza en el mundo. La historia del mundo al revés, como planteaba Galeano, es la que se está contando a través de los medios terroristas del imperio. ¿Eso lo viste tú también, Olga? Ese vídeo horrible. Es un vídeo terrible para que veamos a qué nivel llega esta gente. Son 2 minutos, pero creo que lo vamos a poner. Te doy paso, Olga. A ver, un segundito. Mira, es este vídeo que lo tengo colgado también en el canal, igual que tengo colgado en el canal. Recuerdo 9 documentales de Donbass, que mañana viene el compañero Luis, un colombiano que vive 36 años en Donetsk, y al siguiente, por la noche vendrá, eso por la tarde, y por la noche mañana vendrá también Víctor Ternovsky, ruso también. A ver, mirar, 2 minutos horribles. Я знаю, що як журналіст я маю бути об'єктивним, маю бути виваженим для того, щоб повідомляти вам інформацію з холодним серцем, але направду триматися зараз дуже важко, особливо в такий час. І якраз уже нас на Росії називають нацистами, фашистами і так далі, я дозволю собі зацитувати слова Адольфа Ейхмана, який сказав, що для того, щоб знищити націю, потрібно нищити в першу чергу дітей. Тому що вбиваючи їхніх батьків, діти виростуть і обов'язково помстяться. Вбиваючи дітей, вони ніколи не виростуть і нація зникне. Як Збройні сили України не можуть нищити російських дітей, тому що це заборонено правилами війни, і це заборонено різними конвенціями, в тому числі Женевськими. Але я не зі Збройних сил України. І коли мені випаде нагода розправитися з росіянами, я обов'язково це зроблю. Я дотримаюсь, раз ви вже називаєте нацистами, дотримуюсь доктрини Адольфа Ейхмана і зроблю все, що від мене залежить, для того, щоб ні ви, ні ваші діти ніколи не жили на цій землі. Для того, щоб ви відчули, як воно, коли вмирають ні в чому не винні цивільні люди. Для того, щоб ви відчули весь біль і страждання, коли ви говорите, а ми не починали війни, це все Путін. Ми не хотіли цієї війни. Ми теж її не хотіли. Але тепер ви мусите розуміти, що тут йдеться про перемогу українського народу, а не мир. Нам потрібна перемога. І якщо для цього доведеться вирізати всі ваші сім'ї, я буду одним із перших, хто це зробить. Слава нації! І сподіваємось, що такої нації, як Росія і росіяни, ніколи більше не залишиться на цій землі. Тому що це просто виродки, які засмічують цю землю. І якщо в українців є можливість, що вони зараз в принципі роблять, трощити, різати, вбивати, душити москальноту, я сподіваюся, що кожен внесе свій вклад і замочить хоча б одного москаля. Yo siempre digo que los mercenarios de la pluma son los que alfombran las invasiones y tienen las manos manchadas de sangre y tendrían que tener un Nuremberg igual como colaboracionistas, pero con gente así como esta además
es que no hace falta ni juicio, ya directamente se les lleva preso, porque lo que acaba de decir es una barbaridad de odio, que cualquiera lo puede ver a distancia, ¿no, Olga? Yo no sé si allí la gente cómo ha recibido esta barbaridad, pero desde luego con esta gente en el poder y en los medios de Ucrania, creo que Putin tenía toda la razón del mundo para adelantarse al golpe que venía con todo lo que ha habido. Pues sí, la pregunta importante para todo el mundo estaría a quién están apoyando, a qué régimen político en Ucrania está apoyando. Esta es la pregunta también para esta parte de la izquierda, como dijo Sebastián, que dice que ellos están en contra del imperialismo de Rusia, imperialismo de la OTAN y por Ucrania. Ellos supuestamente no saben que ellos, justamente por ser comunistas, por utilizar los símbolos en su bandera roja, con hoz y martillo, ellos serían encarcelados justamente ahora, como está pasando con nuestros compañeros comunistas en Ucrania. Están secuestrados por este régimen político de Zelensky y no sabemos nada sobre su destino y no sabemos si están vivos o no. Estas son las realidades de Ucrania de hoy. Muchos políticos en los Estados Unidos ahora están repitiendo estas frases de Ucrania, gloria a Ucrania, y la respuesta será gloria para los héroes. Esta es también la frase de los colaborantes de Hitler durante la Gran Guerra Patria. Esta es la ideología con todos esos símbolos ideales de los batallones paramilitares de Azov, de Aidar y todos otros. O sea, estamos hablando del régimen político nazi. Y lo que pasó justamente en Ucrania hace 8 años fue el golpe del Estado contra el presidente legítimo. Podemos decir que era malo o bueno, eso no nos importa ahora, porque fue el presidente legítimo y fue el golpe del Estado financiado por los Estados Unidos. Eso lo sabemos. O sea, no estamos hablando sobre un país independiente, no, Ucrania es un país muy dependiente. Y pues lo que pasó después de este golpe fue que la parte grande de la población de Ucrania no quiso vivir en el país con la ideología nazi, así. Esta fue la parte del oriente de Ucrania y Crimea. Eso es lo que pasó. Esta gente tiene derecho para defenderse, yo creo, porque cuando te dicen que tú no puedes tener educación en tu lengua natal, no me parece democrático. Yo no sé cómo a los europeos, yo no puedo imaginar la situación así en algunos países europeos, ¿no? Si tú tienes tu lengua natal, tú tienes todo el derecho de tener la educación para tus niños en las escuelas en tu lengua natal. Eso está prohibido oficialmente en Ucrania. O sea, la gente de Donbass no quieren ser la gente de, no sé, de segundo grado o algo así. Ellos quieren vivir como ellos quieren. Eso es su derecho. Por eso pasó lo que pasó. Y la respuesta de Ucrania fue los bombardeos de Donbass. Esta es la realidad. Sebas, cuéntame, ¿tú crees que en esta batalla que tenemos de terrorismo mediático, yo le llamo terrorismo mediático, también se lo llama Estela, me confesaba hoy conversando conmigo, que es lo que le llama ella habitualmente a esto, terrorismo mediático. Sebas, yo lo digo con todas las palabras, quiero decir, ellos nos utilizan ahora a gente que canta como Hassel, le llaman terrorista, a gente que dice la verdad como Assange, le llaman terrorista. Todo aquel que hace una contra a su narrativa de crimen, pues una narrativa que alfombra el crimen, le llaman terrorista. Y en este mundo al revés, que decía Galeano, tenemos, la verdad es que nosotros tenemos derecho, con mucha más razón y con mucho más argumento y con mucho más peso lógico, para decir terrorismo mediático a lo que hacen todos estos mercenarios de la pluma. Sin ellos no hubiera existido la guerra de Irak, por ejemplo.
Sí, lamentablemente creo, Chema, de que están aplicando a Rusia una receta que han aplicado a muchos otros países. Hoy cuando hablábamos más temprano y comentábamos con Olga también de que a la gente que utilizan como escudos humanos, por ejemplo en Mariupol, que vos mostrabas muy bien ese ejemplo, Chema, a nivel gráfico, de que después de la tercera ronda de conversaciones, parte del acuerdo era que hacían un alto al fuego para que dejen evacuar a la población civil. Bueno, en Mariupol, en las costas del mar de Azov, que es una zona geopolíticamente muy importante porque sería la que une, digamos, a Crimea con el Donbass, las fuerzas de Ucrania no dejaron, ¿sí?, evacuar a la población civil. Y peor que esto, en los momentos en que hubo un avance del ejército de la Federación Rusa y la gente huía de la manera que ellos podían, les disparaban por la espalda. Y como periodista y como corresponsal a mí me tocó ver esta misma situación en Siria, en los momentos en que los grupos terroristas en los alrededores incluso de Damasco, ¿sí?, retenían a la población civil como especie de rehenes para que el ejército sirio no pueda usar armas pesadas, porque sabía que ahí había población civil. En los momentos en que la situación ya no aguantaba más, armaban corredores y los dejaban huir, pero igualmente les disparaban por la espalda. A mí como corresponsal me tocaba estar del lado que iban llegando, y a veces familias que salían de a 5 llegaban 3, porque tampoco se podían detener, y los que salían avanzaban mientras sintieran que sus piernas les seguían respondiendo. Entonces, una cosa es la desinformación, pero otra cosa también es el nivel de censura, ¿sí?, que estamos viviendo, y en ese sentido yo comparto con vos de que la maquinaria de guerra tiene como primera avanzada a los medios de comunicación corporativos. Por eso este tipo de mensajes que nosotros estamos haciendo un esfuerzo siempre grande para compartir a través de las redes sociales, es imposible que se vean los medios corporativos porque no le dedican un solo minuto. Y en caso de que haya, como la colega rusa en Madrid, que quisiera exponer, la verdad que de un modo bastante simple, lo que hizo Zelensky después del golpe del 2014 del Euromaidán, simplemente la censuran y van a corte. Lo mismo pasa en Argentina, y creo que es una receta que se está repitiendo en muchos países del mundo.